Hola, muy buenas. Mi nombre es Dani Samir Estrada, estudiante de la carrera de licenciatura en Gerencia de Negocios en la Universidad Tecnológica de Honduras, UTH. Agradezco la oportunidad de estar compartiendo este video para lo que es la clase Organización y Gestión por Procesos, para lo cual voy a estar respondiendo una serie de preguntas que se me fueron asignadas de acuerdo al caso que vamos a exponer hoy, como lo es el caso Harvard Westchester Distributing Incorporation. Un caso muy interesante del cual vamos a ir desglosando quiénes fueron los participantes, cómo fue que se originó el problema del caso, y vamos a comenzar primero mencionando que hay un esquema de fraude en el cual nos hacen las primeras preguntas. Antes de iniciar con las preguntas, no está de más mencionar los personajes principales, entre los que se encuentran los socios propietarios, como lo es Vince Patton, Elizabeth Jones, que todos le llaman Betty. Está también en el nivel de mando Joe Roberts. Luego está George Paulo y Carter Mario, el último en la escala. Esquema de fraude. Entre los tipos específicos de fraude que se estaban cometiendo tenemos la falsificación de registros contables, sobornos a clientes, sobrefacturación, malversación de activos, entre otros tipos de fraudes, algo que no debía estar sucediendo para esta empresa. ¿Cómo se beneficiaron los empleados de este fraude? Se estarán preguntando. Bueno, se beneficiaron a través de las ganancias financieras indebidas, bonificaciones irregulares, favores personales a través de fondos desviados. Hoy en día en algunas empresas es común observar este tipo de problemas, pero es necesario terminarlos. En la segunda parte del caso tenemos a las personas involucradas. ¿Qué motivó a Carter Mario, George Pavlov y a Joe Roberts a participar en el fraude? Bueno, lo pudieron haber hecho por las ganancias personales, presiones internas o externas, fallos en los controles internos de la misma empresa que realmente permitieron que muchas personas se aprovecharan de esto. Vemos que por la misma inexistencia de un reglamento de ética en la compañía es que sucedió todo este caso. ¿Qué roles específicos jugaron cada uno de los personajes en el esquema del fraude? Joe Roberts ejecutaba transacciones fraudulentas. Luego George Pablo facilitaba la aprobación. Carter Mario manipulaba los registros. Estaban posicionados en escalas, y esto es lo que sucede muchas veces dentro de las empresas. Están organizados para efectuar el fraude. En la actualidad se observa que los gerentes solicitan a los subalternos que hagan gestiones o cosas indebidas o no transparentes para la compañía. En relación a qué medidas disciplinarias se tomarían contra los empleados involucrados, estos podrían ser sometidos a acciones legales para la recuperación de fondos, dependiendo de las políticas internas de la empresa y la gravedad del caso, y en última instancia podrían afrontar despidos. En la tercera parte tenemos la detección del fraude. ¿Qué alertó a la gerencia de Westchester Distributing sobre el fraude? Bueno, fue la carta legal que el contable Elizabeth Jones Betty recibió, donde el cliente, el señor Moon, aclara el motivo por qué devolvió las 100 cajas de cerveza que había comprado anteriormente a Westchester Distributing y que no tenía la intención de perjudicar a nadie. A la interrogante si hubo alguna señal de advertencia que se ignoró, en el caso se menciona que fueron inconsistentes en esta empresa y no se investigó el problema a fondo, simplemente se hizo una auditoría y lo dejaron así, engavetaron los papeles y nada más. ¿Podría haberse detectado el fraude antes? Con mejores controles internos y auditorías periódicas sí se hubiera detectado el fraude, porque evidentemente que cuando uno deja un lapso de tiempo muy prolongado, eso
genera espacios para que se produzcan irregularidades y esas filtraciones no son buenas para la compañía. En la parte 4 del caso tenemos consecuencias del fraude. ¿Qué pérdidas financieras podrían sufrir Winchester Distributing como resultado del fraude? Bueno, una de ellas es las multas legales, otra es pérdida de activos por los robos internos, daños en la reputación de la compañía y por último costos de investigación para dar con el origen del problema de este caso. ¿Qué medidas se podrían tomar para reparar el daño causado por el fraude? Uno de ellos sería implementar estrategias de controles más estrictos en la compensación financiera a las partes afectadas. Otra sería fortalecer la ética corporativa y la transparencia para prevenir el fraude en las empresas. En la parte 5 tenemos la prevención del fraude. ¿Qué medidas se podrían haber tomado para prevenir el fraude en Winchester Distributing? Bueno, la primera sería implementar controles internos robustos, promover una cultura de denuncia, la separación de deberes y por último auditorías internas de forma regular. ¿Cómo puede la empresa crear una cultura de denuncia donde los empleados se sientan cómodos reportando actividades sospechosas? Bueno, una sería estableciendo canales seguros anónimos. Otra sería educando al personal en la importancia de la ética y la transparencia entre la empresa y otra sería promoviendo la misma cultura, ¿verdad? Para que todos estén capacitados en este conocimiento. Ya en la sexta y última parte nos encontramos con las lecciones aprendidas del caso. ¿Qué lecciones importantes se pueden aprender del caso de Winchester Distributing? Bueno, una es la implementación de controles más robustos. También una respuesta rápida a la alerta sobre los fraudes nos vendría muy útil. También una vigilancia constante y con buenos resultados no quedarían de menos para resolver este tipo de casos. Otra de las preguntas que se nos hacen es ¿cómo se puede utilizar este caso para educar a otros sobre el fraude y su prevención? Bueno, este caso de Winchester Distributing se puede utilizar en programas de formación empresarial sobre ética y cumplimiento y gestión de riesgos, ¿verdad? Ahí quedaría bien. Y la última pregunta del caso nos dice que ¿qué medidas pueden tomar las otras empresas para evitar fraudes similares? Bueno, aquí hay 3 puntos. El primero sería, pueden aplicar políticas relacionadas al control interno. La otra sería la capacitación regular del personal sobre la ética y la denuncia. Y la última sería la aplicación de auditorías de manera periódica y sorpresiva. Bueno, mis queridos colegas, ahí les dejo algunas propuestas de posibles soluciones al caso del que tratamos hoy, ¿verdad? Como lo es caso Harvard Winchester Distributing Corporation. Un caso interesante que sirve de mucha experiencia para futuras aplicaciones en empresas. Dejen sus comentarios allá abajo y suscríbanse y denle clic a la campanita. Yo de mi parte muy agradecido por su atención y nos veremos en otra próxima ocasión. Hasta luego.